En los minutos que siguen, esperamos aportar cierta claridad para la práctica gerencial en la toma de decisiones y en la implantación de las estrategias. Empecemos por el propio concepto de estrategia, donde hay diversidad de opiniones sobre qué es y qué no es estrategia. De hecho, encontramos siempre una riquísima variedad de opiniones. Este es uno de tantos ejemplos de la diversidad de visiones sobre estrategia, emergente de una de estas sesiones de taller con distintos gerentes de distintas organizaciones. Aquí, cuando les preguntamos qué es estrategia, emergen los conceptos de la necesidad de tener objetivos claros, de definirlos en un proceso eventualmente participativo. Tenemos también el concepto asociado de planificar, o sea que la estrategia puede ser la definición de objetivos, pero también el proceso de planificación implica, eventualmente, parece también la necesidad de medir, de evaluar, de presupuestar. Implicaría también la necesidad de incorporar metodologías, de definir cuáles son las acciones que tenemos que realizar en el futuro. Y también emerge la idea de la necesidad de liderar, de administrar equipos, gestionar a las personas y a los distintos recursos. Y todo esto es en parte cierto, pero si todo eso es estrategia, es muy difícil en una organización poder tomar decisiones claras para alinear los comportamientos de todo el equipo, desde el equipo gerencial hasta todos los cuadros de cada unidad. Entonces tenemos que dar cierta claridad en el concepto de estrategia para que todos podamos estar hablando de lo mismo cuando en la reunión de gerentes decimos que estamos discutiendo sobre estrategia. Lo primero que tenemos que clarificar es que al menos tenemos 3 niveles de estrategia distintas. Una estrategia corporativa, una estrategia de negocios o estrategia competitiva y las estrategias funcionales. Estrategia corporativa responde a la pregunta de ¿dónde competimos? Es una pregunta que nos hacemos para tomar decisiones de en qué sector queremos competir o eventualmente en qué área tecnológica queremos competir. Son grandes decisiones que de alguna forma van definiendo la cartera de negocios de, por ejemplo, un grupo. Es decir, típicamente no hablamos de una empresa, sino hablamos de varias empresas juntas. Mientras que la estrategia de negocios o estrategia competitiva responde a la pregunta de cómo competimos. Es decir, ya insertos en un sector, en un mercado, tiene que explicar cómo es que vamos a ser superiores al resto de los competidores o de las otras organizaciones del grupo de referencia. Separemos un poco mejor lo que es estrategia corporativa, estrategia de negocios. Veamos 2 ejemplos. Esto es de 1967, una representación de la estrategia corporativa de Walt Disney, donde vemos que cada cuadro es una unidad de negocios y cada flecha explica la relación, lo que sería la sinergia que se genera entre las distintas unidades de negocio. Y por un lado bien distinto está Disneyland y por otro lado está la creación de las películas. Acá podemos ver del 58 en mayor detalle, pero como vemos, las flechas describen las relaciones que existen entre las distintas organizaciones. Es decir, en mis decisiones de estrategia corporativa estoy decidiendo dónde es que voy a jugar y en qué unidades de negocio yo debería empezar a desarrollar actividades. Mucho más reciente, y con otro tipo de tecnologías vinculadas, acá tenemos lo que sería el ecosistema de Alibaba. Y en realidad es el grupo, el conjunto de empresas vinculadas con Alibaba de distinta manera, y de vuelta vemos allí en líneas punteadas las relaciones que existen entre las distintas organizaciones, entre las distintas empresas. Es decir, tomo decisiones de entrar o salir de determinadas actividades en función del conjunto. Eso está bien separado de lo que es la estrategia de negocios, es decir, cómo cada una de esas unidades busca competir y ser superior al resto dentro de su ámbito. Y finalmente tenemos estrategias funcionales,
que serían las estrategias de cada unidad, área o función dentro de una organización. Naturalmente, el conjunto de las estrategias funcionales, cada una de ellas y el conjunto como tal, tienen que estar alineadas y de hecho contemplar a la estrategia competitiva, a la estrategia de negocios. Nosotros vamos a enfocarnos en la discusión sobre estrategias de negocios, estrategias competitivas. Para responder a la pregunta de qué es estrategia, y más precisamente qué es estrategia competitiva, tenemos que entenderla como un proceso en el que tenemos que aceptar que si bien puede ser práctico considerar el diseño de la estrategia por un lado y la implementación de la estrategia por otro, la realidad nos lleva a entender que tenemos que considerarlo como un proceso donde la estrategia sistemáticamente se va ajustando, se va moldeando en la medida que aprendemos de nuestras acciones y los resultados y de las acciones de nuestros competidores, de los cambios en los comportamientos de las personas, etc. En ese proceso, entonces, que lo vamos a dibujar una vez más de forma lineal, sabiendo que no es tan lineal en la realidad, podemos ubicar distintos conceptos, muchos de los conceptos que emergen cuando pensamos en el concepto de estrategia. Por un lado, necesitamos entender la situación competitiva. Y la situación competitiva implica entender lo que está sucediendo alrededor y lo que nosotros somos y sabemos hacer, mejor o peor que el resto. Pero no podemos tomar decisiones de estrategia sin entender cabalmente toda esta situación competitiva. Por otro lado, tenemos lo que podemos llamar misión y visión en distintas bibliotecas, pero que nosotros vamos a tomar como misión, y visión es lo definido por Collins y Porras. Misión es lo que somos, la razón de ser, mientras que la visión es lo que define la organización del futuro. Y a los efectos prácticos de la estrategia competitiva, la visión define los objetivos de largo plazo. Teniendo esto diseñado y definido, es que entonces podemos pasar a tomar decisiones de estrategia. En primer lugar, la estrategia como el modelo futuro, el modelo de negocio futuro, como vamos a ver más adelante. Esto es, cómo es que van a funcionar las distintas piezas de la estrategia para que nosotros podamos ser exitosos. Pero además de ese modelo futuro, también tenemos que incorporar a la estrategia las decisiones del plan, las decisiones de cómo es que vamos a ir desde el hoy hasta aquel futuro deseado. Es decir, la estrategia como el plan. Entonces, estrategia competitiva, como mínimo, debería contemplar estas dos facetas. La faceta del futuro que estamos queriendo diseñar y el plan que creemos que vamos a recorrer para llegar a ese futuro. Pero, ¿qué es lo que hay adentro de la estrategia? Está bien, tenemos la estrategia como el futuro y como el plan. Pero, ¿cuáles son las decisiones de estrategia? ¿Cuáles son esas decisiones que sí o sí tienen que estar dentro de una estrategia competitiva? La primera aproximación es conceptual. Estrategia competitiva es la respuesta a dos preguntas. La primera es cómo creamos valor para nuestro cliente objetivo. Es creación de valor para el cliente. Es lo que va a definir cómo es que nos vamos a desplegar y vamos a jugar en el mercado.
podríamos fácilmente asimilar esto a marketing estratégico. Y la segunda parte habla de la respuesta que tenemos que darnos a la pregunta de cómo capturamos valor para la organización. Parte de ese valor que creamos para el cliente debe ser capturado por la organización en el juego con los distintos actores de todo el sector. Entonces, en nuestra estrategia como modelo futuro, tendremos decisiones que deben en su conjunto describir una estrategia completa. Una estrategia completa que implica todos los logros que vamos a proponernos para crear valor para el cliente y capturar valor para la organización. Mientras que en la estrategia como plan estarán las acciones, los proyectos, los pasos a seguir, el presupuesto, los responsables, los plazos para poder ir desplegando esa estrategia paso a paso. Con todos estos conceptos ordenados, evidentemente vamos a tener procesos de diseño e implantación de estrategia más eficientes. Sin embargo, todavía esto no nos alcanza para una herramienta práctica en el diseño de estrategias completas. Es por ello que vamos a incorporar otro concepto adicional: el concepto de modelo de negocio. Este concepto tiene muchos orígenes y muchos usos. Nosotros vamos a utilizarlo con el objetivo central de reducir la cantidad de herramientas para la dirección, para el equipo gerencial. No queremos un equipo gerencial apelando a múltiples herramientas que consuman su tiempo y su discusión de cuál puede ser más oportuna en cada caso. Queremos un equipo gerencial enfocado en el negocio, enfocado en desplegar la estrategia. Y para eso, lo ideal es tener pocas herramientas integradas y muy potentes. Hay intereses académicos y de consultoría muy honestos en la necesidad de separar y diferenciar algunas sutilezas en algunas herramientas. Sin embargo, esto, que ayuda al desarrollo de los conceptos y de nuevas y futuras herramientas, no es de tanto interés para la gerencia. Una vez más, el equipo gerencial lo que necesita es enfocarse en el negocio y no tanto en el diseño cuidadoso, meticuloso, preciosista de las herramientas. Y el modelo de negocio, en este contexto, entonces nos va a servir para diseñar una estrategia competitiva completa que a su vez se transforma en una muy potente herramienta de comunicación muy efectiva para toda la organización, para los distintos equipos de la organización, y que además, bien utilizada, puede ser muy práctica para la bajada de la estrategia a la implantación, que es lo que queremos, que la estrategia se implante y no quede simplemente en un papel. Si bien hay muchas representaciones gráficas del modelo de negocio, vamos a utilizar la que es hoy posiblemente la más extendida, el Canvas de Osterwalder y Pinier. En este modelo de negocio tenemos 9 bloques, para mirarlo de forma ortodoxa, 9 bloques que nos llevan bien desde la derecha, desde los segmentos, el cliente objetivo, pasando por las distintas actividades y cosas que tenemos que hacer, hasta abajo, la lógica económica, lo que va a definir por lo menos la sostenibilidad económica de la organización. Muy rápidamente vamos a repasar estos bloques. En los segmentos vamos a tener que definir claramente cuáles son los segmentos a los que nosotros vamos a querer servir. Y allí, además, tenemos que describir quiénes son, qué es lo que necesitan, en base a qué toman decisiones, cuáles son sus prioridades. Luego, tomamos decisiones sobre cómo es que vamos a crearle valor, cómo es que ellos nos van a elegir, que implica la propuesta de valor estrictamente en servicios o productos, pero también implica, por ejemplo, cómo es que queremos y creemos que necesitamos relacionarnos con esos clientes y cómo es que vamos a hacerles llegar nuestra propuesta, es decir, los canales que vamos a utilizar. Todo esto, estos 4 primeros bloques, responden a la pregunta de qué valor vamos a crear para nuestro cliente objetivo. Pero tenemos que seguir avanzando. Un componente crítico, naturalmente, es las actividades, entender las actividades clave que nosotros tenemos que desplegar, pero las tenemos que desplegar mejor que el resto para tener éxito. Y en eso, en la base de toda nuestra estrategia, están las capacidades.
lo que sabremos hacer o necesitamos saber hacer mejor que el resto para ser exitosos. Si nuestra estrategia no tiene claro, no define claramente en qué vamos a ser mejores que el resto, probablemente nos esté faltando una pieza fundamental. Porque esto va a definir el tipo de personas, el tipo de organización, del diseño, los incentivos que tenemos que crear para desarrollar esas capacidades. Por supuesto, también de aquí puede emerger la necesidad de tener alianzas estratégicas, algún tipo de socio que complemente lo que sabemos hacer con otras capacidades que vamos a ir a buscar en nuestros socios. Y finalmente tenemos la lógica económica, cómo es que se generarán ingresos y cuál va a ser el uso principal de esos ingresos. El modelo de negocio planteado así entonces es una representación gráfica de una estrategia competitiva completa que nos permite avanzar en la implantación. Es una estrategia competitiva completa porque responde claramente a las dos preguntas que nos hacíamos en la estrategia competitiva. ¿A qué cliente vamos a crearle qué valor y cómo es que vamos a capturar una parte de ese valor para la organización? Si seguimos todo el proceso de diseño de estrategias y lo hacemos razonablemente bien, no vamos a asegurar el éxito de nuestra organización. Sin embargo, sí vamos a poder evitar errores evitables. Es decir, vamos a poder no cometer errores que pueden comprometer inocentemente la viabilidad de nuestra organización. Podemos sí evaluar la calidad de nuestro modelo de negocio, de nuestra estrategia competitiva, en 4 aspectos. La primera es que realmente hayamos tomado todas las decisiones que teníamos que tomar, es decir, si tenemos o no una estrategia competitiva completa. Justamente utilizar el modelo de negocio para describir nuestra estrategia nos ayuda, llevándonos de la mano, a tomar decisiones en todas las piezas importantes. Además, la estrategia competitiva tiene que mostrar coherencia interna. Las decisiones en cada una de las piezas del modelo de negocio no pueden ser decisiones aisladas, tienen que ser tomadas en su conjunto, entendiendo las relaciones, los vínculos entre cada una de las piezas. Cómo la propuesta de valor se enfoca realmente en las necesidades del cliente, por qué esa decisión de determinado tipo de relación tiene sentido en función de cómo se comporta y toma decisiones eventualmente el cliente, las capacidades y las actividades clave que necesitamos desplegar para producir esa propuesta de valor, etc. Además, también tenemos que estar seguros que tuvimos en cuenta las tendencias del sector, que tuvimos en cuenta las variables determinantes de la dinámica competitiva con todo el análisis de la situación competitiva previo. Y finalmente, nuestra estrategia debería estar bien preparada para el paso de la implantación. Y esto, en este momento al menos, lo podemos observar en 2 lugares. En primero, es que nuestro modelo de negocio no nos alcanza. Tenemos que además, como estrategia, describir el proceso, describir el plan. ¿Cuáles son esas acciones críticas, los presupuestos, los responsables para desplegar esa estrategia? Y además, que el modelo esté descrito en cada uno de sus 9 bloques a modo de objetivos, de qué es lo que tenemos que lograr para poder decir que vamos a ser exitosos en nuestra estrategia. Si nuestra estrategia competitiva, así diseñada, cumple con estos 4 criterios de calidad, probablemente no solamente evitemos errores evitables, sino que además habremos logrado mucha eficiencia en el manejo de los conceptos y las herramientas adentro de la organización, liberando el valiosísimo tiempo directivo, el tiempo gerencial. Y al mismo tiempo habremos desarrollado una herramienta que nos va a permitir una comunicación mucho más efectiva entre las distintas unidades y los distintos niveles de nuestra organización.